Don Benedicto es un guía de la alcaldía. Soy un intérprete local de la Quebrada de las Delicias. Yo soy la persona que inició el proyecto, presenté el proyecto durante varios periodos, hasta que al fin nos escucharon. El proyecto lo inicié por un problema o una necesidad de salubridad y seguridad que se presentaba en el sector. Cuando se construyó la avenida Circunvalar y el resto de los espacios, lamentablemente la entidad encargada no se hizo un trabajo de compensación ambiental. Toda la ronda de la quebrada se llenó, se dañó la vegetación nativa y se rellenó, se hizo relleno y empezaron, lo primero que nació fue el retamo. Detrás del retamo teníamos la problemática del habitante de calle, por lo que esto se volvió un sitio inseguro, con problemas de salubridad, demasiado habitante, entonces había basuras, el retamo y todo eso facilitaba la delincuencia también permaneciera. Se presentó el proyecto, iniciamos el proyecto el 16 de junio del 2010 con la erradicación del retamo, o sea, lo que se erradicó el retamo se fue yendo el habitante de calle. Hoy tenemos todavía problemas bajo los puentes en menor escala. Duramos en un proceso de erradicación del retamo y preparando el suelo. Aquí ha sido uno de los problemas más difíciles en cuanto a la siembra, debido a que el suelo era muy degradado. Digamos, nuestros políticos no piensan sino en el factor económico, y ellos pensaban que era demasiado costoso la intervención en la parte de recuperación de un espacio, digamos, ambiental, un espacio del agua, porque ellos siempre quieren hablar de costo-beneficio. Y tenemos que, en el tema de recuperación ambiental no podemos hablar de costo-beneficio, porque si uno va a comprar un tanque de oxígeno, ¿cuánto le cuesta? Y nadie ha medido cuánto oxígeno produce un árbol, ni cuánto oxígeno aumentamos los seres humanos. Esa ha sido la parte del proceso de recuperación de la quebrada. En este espacio hubo necesidad de utilizar un sistema que llama núcleos de Anderson. Consiste en una especie principal y se le sembran unas 4 especies pioneras. La especie pionera cumple una función que es la de nutrir el suelo y darle protección a la especie principal. Esta especie pues es de baja altura, de mucho crecimiento, es decir, crece demasiado rápido, pero su altura llega a ser hasta un 80 máximo, de resto es baja, y es una especie que muere más o menos a los 2 años. En cuanto a la parte del barrio, las poblaciones, hay el concepto errado general de que los cerros son invasiones. Nosotros encontramos de que, haciendo un recuento histórico de la ocupación de los cerros, con pequeñas invasiones que sí han habido, pero generalmente se dio por la explotación laboral. Nosotros en los cerros orientales empezamos en el año, digamos que hace muchos años, en la década de los 50 o antes, se empezó a montar industrias en los cerros. Entonces las industrias quedaban muy lejos de la ciudad. Entonces, si nosotros recordamos, aquí existía algo que llamaba la cervecería alemana, que fue la primera empresa que hubo en los cerros con una fábrica de vidrios. Y lo que hacían era de que dentro de sus espacios hacían viviendas para sus obreros, porque vivían muy lejos, o sea, la ciudad quedaba muy lejos. Y así se fueron quedando las familias, se fueron empezando a desarrollar su prole, sus familias, y así fueron creciendo los asentamientos. Y así sucesivamente podemos enmarcar, por ejemplo, siguiendo hacia el norte, uno de los grandes dañinos del medio ambiente fue Tubos Mur, ya que toda la parte alta del 20 de julio empezaron a sentarse los obreros. Yo tengo un caso muy especial. Los abuelos, los padres de mi esposo, los padres de mi mamá, él fue obrero de Tubos Mur, y él consiguió un lote en el barrio donde estoy, en Bello Horizonte, y ahí nació mi madre, nacieron mis tíos, todos ellos. Y así sucesivamente vino hacia el norte. Tenemos, por ejemplo, por la explotación de los cerros, ya que se iniciaba la siembra de eucaliptos, la explotación de las canteras. Entonces los dueños de los terrenos, lo otro eran los chircales, los dueños de los terrenos, que hacían era traer gente de fuera de Bogotá, les hacían campamentos y los ubicaban, generalmente habitantes de la provincia cundiboyacense, de Suezca, de Huasca, de todos estos pueblitos cercanos, porque la mano de obra del bogotano era un agricultor neto,
y no era una mano de obra fuerte, entonces, como decían ellos, son flojos, entonces traían campesinos fuertes y los ubicaban en campamentos que les hacían y allí explotaban hasta los niños. Porque, por ejemplo, lo que es el barrio Bosque Calderón Tejada, los propietarios de los predios eran dos fincas, La Concepción y Las Delicias. Ellos tenían los chircales, tenían una explotación de carbón, donde hoy queda el Politécnico Gran Colombiano. Iniciaron la explotación de las canteras y la siembra y corte de eucaliptos con fines comerciales. Entonces allí fueron ubicando las gentes y ahí se quedaron. Tenemos que la explotación de las canteras muy artesanal que se dio, que fue el inicio. Tenemos, hace poco murió una señora de 100 y pico de años que nació en el barrio. En ese entonces las señoras no iban a los hospitales, las atendían parteras. La señora, ella sí decía, nací en el barrio. Los papás de ellos llegaron más o menos en 1910. Y así se fueron acrecentando las familias con obreros, básicamente con obreros. ¿Cuál ha sido la problemática total de los cerros orientales? En alguna oportunidad, cuando un problema jurídico por tierras, un abogado nos decía, ustedes tienen la mala suerte de ocupar tierra de ricos. Los constructores, mientras no se hizo la avenida Circunvalar, no tenían la visión de qué construir en los cerros. No era un atractivo, pero se abrió la avenida Circunvalar y nos hicimos visibles, y al hacernos visibles vino la ambición por la tierra. Entonces hemos tenido procesos de desplazamiento intraurbano. Hay veces que llegan, ¿qué hacen los constructores? Como las personas fueron empleados de los primeros dueños que se quedaron ahí, no tienen títulos. Entonces lo que han hecho es escarbar y en una forma a veces legal, a veces fraudulentamente han conseguido los títulos. Y con los títulos empiezan a forzar a las comunidades a desplazarse. ¿Sí? En una aparente compra le ofrecen un dinero cuando nuestras comunidades no estaban acostumbradas a tener un dinero en efectivo. Y estoy hablando 20, 25 años atrás, tener 1 millón de pesos en efectivo era una panacea. Y si llega una persona y le daba 10, 20 millones de pesos por su casa, pues aparentemente era mucho. Pero aún así con engaños y con cosas también, cuando empezamos a observar esta situación, vino la presión y nosotros aquí en el Bosque Calderón tuvimos un caso muy especial. Se organizaban personas para tratar de impedir que fuera el desalojo pues de una forma tan aparentemente legal, y lamentablemente los 3 líderes que en ese momento fueron asesinados por sicarios, de entre los primeros sicariatos que hubo en Bogotá, los asesinaron, y pues ahí la gente sintió el temor y empezaron a que lo que les dieran era bueno para irse. Tenemos una problemática en este sector cerquita, que es el barrio Los Olivos. A pesar que es un barrio que empezó a nacer en el 1970, 75 más o menos, hay veces uno encuentra cómo las instituciones forman parte de ese complot, porque resulta de que cuando hay una persona en una institución, sale de la institución y entra a formar parte de los conglomerados urbanísticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, hace 4 años, en un estudio que hizo la empresa de acueducto del Campanario de Bogotá, consideró que esto era una quebrada que necesitaba una ronda de 30 metros. Aparece un intermediario de los constructores diciéndole a la gente, ustedes no pueden vivir aquí porque están en una zona de amortiguación de aguas, y entonces ustedes no se les permite mejorar, tienen que irse. Y si ustedes van a hacer unas torres allá y se estaban haciendo estas torres, les dicen, les van a poner un estrato 7 y ustedes no pueden pagar el servicio. Ustedes no van a poder pagar impuestos, y por impuestos le van a quitar su tierra. En esa forma de distracción, de terror que le metían a la gente empezó a decir, sí, yo me voy. Entonces, ¿qué hizo este señor? Adquiría un derecho, no propiamente el título, sino un derecho de posesión, y lo primero que hacía era quitarle las puertas y ventanas a la casa, y al otro día ya amanecían 10 habitantes de calle. Eso fue fomentando el terror y la inseguridad, y todo el mundo empezó a decir, esto no me conviene. Y esta ha sido una de las formas de desplazamiento intraurbano, ¿sí?,
que las autoridades no le ponen cuidado porque aparentemente dicen, pues son ilegales, no tienen títulos, no podemos hacer nada, y se descargan de una responsabilidad que tienen. Entonces, si hay un barrio pobre, pues tiene una responsabilidad social, pero si hay un barrio de ricos, entonces resulta que van a tener recursos. Ese es el juego que tienen en medio de la política y la parte administrativa y la forma de organización de las ciudades. Gracias, don Benedicto.